mis testigos, testigos de la paz. Seréis mis testigos, testigos de vida. Testigos de confianza, testigos de perdón, testigos de esperanza, cada cual desde su voz. Testigos de alegría, alegría del Señor. Seréis mis testigos, testigos del amor. Seréis mis testigos, testigos de mi amor. Seréis mis testigos, testigos de la paz. Seréis mis testigos, testigos de mi paz. Testigos de la Pascua, testigos de la cruz, testigos de la gracia y testigos de la luz, testigos de alegría, la alegría de Jesús. Seréis mis testigos, testigos del amor. Seréis mis testigos, testigos de mi amor. Seréis mis testigos, testigos de la paz. Seréis mis testigos, testigos de mi paz. Sí. Lectura de la profecía de Joel. Hijos de Sión, gozaos y alegraos en el Señor vuestro Dios. Comeréis y os hablaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que actuó con vosotros con tantas maravillas. Y mi pueblo no tendrá que avergonzarse nunca más. Reconoceréis que yo estoy en medio de Israel, que soy el Señor vuestro Dios y que no hay otro. Y mi pueblo no tendrá que avergonzarse nunca jamás. Después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueño y vuestros jóvenes verán visión. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pondré señales en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios. Oremos. Oh Dios, que has dispuesto con admirable providencia que el reino de Cristo se extienda por toda la tierra y que todos los hombres participen en la redención salvadora. Te rogamos que tu Iglesia sea para todos sacramento de salvación universal y manifieste y realice el misterio de tu amor a los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes a todos. Aunque ya presentábamos ayer todo el ciclo de las ponencias que se iban a realizar en estas 28 jornadas del Turquía, quiero, pues, para que nos centremos de nuevo, pues, repasar un poquito. El ponente es Monseñor Juan Manuel Sierra, doctor en Sagrada Liturgia, es el sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, y está especialmente vinculado ahora mismo, es profesor de liturgia, y especialmente vinculado con el rito hispano-mozárabe, que sabéis que se celebra allí habitualmente en Toledo y que además la Archidiócesis de Toledo y su arzobispo, pues en italiano se dice el caporrito, el encargado, el obispo supremo del rito. Él nos va a hablar de otro aspecto que vamos a cambiar totalmente de tercio respecto de ayer. Ayer estaba, como habíamos dicho, en el contexto del Año de la Misericordia, y las dos ponencias, como visteis, tanto la de don Antonio Lara como la de don Alejandro Pérez, pues
estaban enmarcadas en ese contexto y además ellos lo acentuaron y lo hicieron muy bien. El contexto de hoy es otro, yo no voy a hacer el contexto de ayer, sino solamente señalar que estamos en el contexto de la actualización del poner en marcha el directorio de pastoral de la iniciación cristiana en nuestra diócesis. Y además, pues sabéis que esto está creando determinadas situaciones en las parroquias donde vivimos, sobre todo con aquellos que van a contraer matrimonio, que no han recibido los 3 sacramentos de la iniciación, o aquellas personas que hacen de padrinos que no han recibido tampoco la confirmación, y hay alguna cuestión. También toda la pastoral que hemos llevado durante estos años, ya acentuaba que ha sido una gracia de Dios el que se haya redescubierto pues esta pastoral de la confirmación, al menos respecto de cómo se hacía años pasados, pero nos encontramos que ha habido también algunos problemas, algunas visiones tal vez parciales de este sacramento. Entonces, por eso invitábamos a don Juan Manuel Sierra pues, para que él nos ilustre con su sabiduría sobre estos dos temas. Lo hará en las 2 charlas de esta tarde, ¿no? En las 2 ponencias. La primera lo hará más desde el punto de vista, digamos, doctrinal, enmarcando este sacramento en el conjunto del, si se puede hablar así, del gran sacramento de la iniciación cristiana que forman el bautismo, la confirmación y la Sagrada Eucaristía. Y después le había pedido yo que hiciera, porque claro que si todos tenemos celebraciones de la confirmación, los colegios, los parroquias, tenemos que ayudar muchas veces, y se plantean muchas cuestiones a la hora de preparar la celebración. Entonces le había pedido que hiciera nos introdujera desde el punto de vista mistagógico a la celebración que propone el ritual de la confirmación, que nos ha traído aquí, para que lo veamos la versión española y la versión latina, esta es la edición latina oficial del libro, para que nos hiciera una introducción mistagógica en esta celebración. Deciros también que ayer teníamos, y fue un éxito de venta, para decirlo de alguna manera, teníamos aquí a don Antonio Lara, que también nos habló sobre el silencio de su ponencia, y que teníamos a Lorenzo Pérez Librito, que él ha escrito sobre el tema del silencio. Pues hoy, aunque también lo presenté ayer, de nuevo insisto en que tenemos a la venta, y además tenemos el autor aquí, a don Juan Manuel Sierra, este oráculo de la liturgia hispano-mozárabe. Me refería ayer que la fuente de los libros de la liturgia hispano-mozárabe son los propios nuestros de la Iglesia hispana, porque se han creado aquí, se desarrollaron aquí, Mentea San Leandro, Mentea a San Isidoro, como autores de esta liturgia que nos pueden ayudar a profundizar pues, en la propia espiritualidad nuestra. Hay textos que son de una riqueza casi inagotable en la liturgia mozárabe, que los encontraréis aquí muy bien presentados, introducidos por don Juan Manuel Sierra. El precio de los libros, como habéis visto ahí, es de 10 euros. Y yo sin más, pues ya le doy la palabra a Monseñor Sierra para que nos introduzca en este sacramento de la confirmación. Muchas gracias, don Luis. Buenas tardes a todos los presentes. Don Luis también es un gran experto en liturgia hispano-mozárabe. Fuimos compañeros de estudios en Roma y él se dedicó en la tesina y en la tesis a estudiar precisamente el rito hispano-mozárabe. Bien, vamos ahora a hablar de la confirmación como sacramento de la iniciación cristiana. No es un esquema los puntos que vamos a tratar, una pequeña introducción. La confirmación en el Nuevo Testamento, la confirmación a lo largo de la historia, una reflexión y luego la conclusión. Quería empezar con una pequeña anécdota. Hace ya unos cuantos años dando clase en formación profesional en un grupo de peluquería, primero de peluquería. Una de las alumnas, tendría 13 años, me dijo:
la confirmación es una tontería. Y le dice, no, Cristina, es un sacramento. O lo vivimos y lo entendemos como un sacramento, o realmente no tiene sentido. Y es importante que esto que parece una verdad de perogrullo lo tengamos muy presente. La confirmación es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, que nos vincula a Cristo y a la Iglesia como hijos de Dios y partícipes de los frutos de la redención. La iniciación cristiana es un don de Dios, nos dice la Conferencia Episcopal Española en el documento que sacó sobre la iniciación cristiana, es un don de Dios que recibe la persona humana por mediación de la Madre Iglesia, por el que se renace en Cristo, se comunica la vida eterna y el hombre puede realizar su vocación de hijo de Dios en el Hijo Jesucristo, en medio del mundo como miembro y activo de la Iglesia. En realidad, todo sacramento es una acción de Cristo por medio de la Iglesia, que a través de signos y palabras nos confiere la gracia. Todo sacramento nos hace partícipe de la vida de Dios. Luego, cada sacramento tiene una gracia específica de ese sacramento. Si todos los sacramentos nos dieran la gracia igualmente, bastaría bautizarse 3 veces y ya tendríamos, pues a lo mejor, el bautismo, la confirmación y el orden. No, cada sacramento tiene un contenido específico que solo te lo comunica ese sacramento. La Conferencia Episcopal Española, en este documento de 1998, del siglo pasado, pero de candente actualidad, nos recuerda que por ser la confirmación uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, todos los bautizados están llamados a recibirlo. No es un artículo de lujo, lo importante es el bautismo, y luego ya los que quieran nota reciben la confirmación. No, la confirmación es un sacramento para todos los cristianos. Es un don gratuito de Dios, cuya acción tiene siempre, la acción de Dios, la preeminencia en los sacramentos. No es lo más importante lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros. Aunque esto, por supuesto, no excluye la respuesta libre y consciente del creyente, que en la medida de lo posible debe estar debidamente preparado. La confirmación no le quita nada de importancia al bautismo de niños, verdadero inicio de la salvación y de la vinculación a Cristo en la Iglesia. Sin embargo, exige la confirmación una preparación adecuada. La confirmación de por sí está ordenada a la Eucaristía, que completa la iniciación cristiana. Sin entrar ahora en el tema del orden de los sacramentos de la iniciación cristiana. Es un tema que encierra una cierta polémica. La confirmación, esto es muy importante, es prolongación de lo que sucedió en Pentecostés, con una implicación eclesial y misionera. Es un compromiso en la Iglesia para dar a conocer, no solo dentro de la Iglesia, o no solo a los que están ya en la Iglesia, sino también a los que aún no forman parte de la Iglesia, ese don de Dios, esa riqueza del Espíritu. En la confirmación recibimos el don del Espíritu Santo como un verdadero regalo que nos hace crecer en la participación del misterio de Dios y nos capacita para vivir y comunicar a los demás el amor que procede del Padre por Jesucristo. Eso mismo nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1285, cuando habla que con el bautismo y la confirmación, con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación
constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. La confirmación en el Nuevo Testamento. Aunque en el encuentro con Jesús resucitado que los apóstoles tienen en el cenáculo, se habla ya de una comunicación del Espíritu Santo. Recordáis todos el pasaje en el capítulo 20 de San Juan, cuando aparece, estaban las puertas cerradas, todos con más miedo que vergüenza, y aparece Jesús en medio y le dice: paz a vosotros. Y hace así, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Ahí hay una verdadera comunicación del Espíritu Santo. Sin embargo, esa irrupción completa y esa acción de la Iglesia va a comenzar en el momento de Pentecostés. Si yo os preguntara ¿cuándo nace la Iglesia? ¿Cuándo me diríais? Para no estar preguntando, que siempre es un poco enojoso, no es en Pentecostés, es en la Pasión. Hay un pasaje curioso en el relato de San Juan, que es la lanzada. Cuando le atraviesan el costado a Cristo, le atraviesan el corazón y al punto salió sangre y agua. Y en este momento el evangelista se para y dice: y el que lo vio da testimonio, y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Y lo dice: caramba, es que no tenía importancia todo lo que ha contado antes. Sí, pero aquí hay algo especial. Por eso le está dando ese énfasis. Y sabemos que los padres de la Iglesia, al explicar la pasión y los sacramentos, se fijan precisamente en este momento haciendo una cosa que a los padres de la Iglesia les encantaba, que es establecer un paralelismo, lo veremos en la charla siguiente, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces dicen, lo mismo que de Adán, dormido, de la costilla, Dios saca a Eva, y Eva, dice en Génesis, que significa madre de los que viven, del nuevo Adán, que es Cristo, dormido en la cruz, de su costado sale la nueva Eva, la Iglesia, que es la madre de los que viven con vida de gracia. Y el agua y la sangre que brotan del corazón de Cristo es el bautismo y la Eucaristía. Dicho de otra forma, todos los sacramentos, toda la realidad sacramental que está brotando de la redención de Cristo. Ahí es cuando se puede decir que está naciendo la Iglesia, que luego comenzará esa expansión misionera, esa transformación en Pentecostés. Que San Lucas, justo antes de la ascensión, les dice: voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza del poder del Padre. Lo mismo se vuelve a afirmar al inicio de los Hechos de los Apóstoles. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que se vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es esto lo que se cumple en Pentecostés, con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta incluso visiblemente. Se da, por supuesto, una santificación personal. No es solo algo hacia afuera, hay también una transformación en los apóstoles, aunque el hecho trascendental va a ser recibir esa fuerza para proclamar la acción salvífica del Padre que se realiza en Cristo. Los que después aceptan este mensaje de salvación y la acción de Dios en ellos, también participan del don del Espíritu,
como señala San Pedro. Convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 2:38. Lo que deja claro la recepción del Espíritu Santo como una realidad que afecta a todos. Nadie está excluido del don de Dios, que supera la misma acción bautismal, como a continuación veremos. Poco después, en los Hechos de los Apóstoles, nuestro amigo Felipe, diácono, llega hasta Samaria predicando. Y después Pedro y Juan, como apóstoles, descienden a Samaria para completar lo que había realizado Felipe con su predicación y con el bautismo, y alcanzar la completa iniciación cristiana mediante la imposición de manos para recibir el don del Espíritu. En el Nuevo Testamento y luego en toda la tradición vamos a ver este gesto de la imposición de las manos que se mantiene en el ritual actual de la confirmación como ese gesto unido al don del Espíritu Santo. Pedro y Juan bajan, oran sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Algo semejante sucede en Éfeso cuando Pablo encuentra un grupo que ha recibido el bautismo de Juan, con el Espíritu Santo. Es casi gracioso cuando San Pablo les dice: ¿y recibisteis el Espíritu Santo? Y le contestan: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces es cuando San Pablo se da cuenta que no han completado su iniciación cristiana. También encontramos en el Nuevo Testamento la referencia a la unción que acompaña a la confirmación. Jesús aparece como el Cristo, el ungido Mesías, que posee el Espíritu Santo. San Pablo recuerda a los corintios que Dios es el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió y nos marcó con su sello y nos dio en alas el Espíritu en nuestros corazones. Esto mismo aparece también, no me voy a extender, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Podemos afirmar que encontramos en la Sagrada Escritura el don del Espíritu Santo que se distingue del bautismo y supone el perfeccionamiento de la iniciación cristiana, como algo característico de la redención operada por Cristo. Son los apóstoles que han recibido el Espíritu en Pentecostés quienes distribuyen el don del Espíritu Santo por la oración y la imposición de manos. De esta manera se recibe la fuerza que viene de lo alto y una vitalidad especial en la fe, junto con una participación en la misión que procede del Espíritu y mueve a la Iglesia a dar testimonio de Cristo y de la llegada del reino. El Espíritu, dice Jesús, es el que guía a la verdad plena. La verdad plena es Cristo y la misión que Cristo ha encomendado. Tenemos aquí los elementos que constituyen el sacramento de la confirmación. La confirmación en la historia. Podemos decir que aunque hay algunos indicios, al principio no encontramos una afirmación clara sobre la confirmación. Se vive en los primeros años de una forma unitaria junto al bautismo y a la Eucaristía, encuadrando estos tres sacramentos de la iniciación cristiana. Tenemos que tener en cuenta también la escasez de fuentes en el siglo I y parte del siglo II. Tenemos muy pocos datos de esta época, aunque los que tenemos tienen una gran importancia. Por otra parte, en
no hay, digamos, lecciones de sacramentos, no hay tratados de sacramentos, que esto vendrá después. A finales del siglo II encontramos ya indicaciones claras de un rito que la Iglesia celebra con la imposición de manos y la transmisión del Espíritu como algo que es volver a realizar lo que aconteció en Pentecostés. Y se habla de ello con absoluta naturalidad, lo que permite suponer que se trata de una celebración que está ya arraigada en la Iglesia. No se trata de una novedad y por eso mismo los autores no se toman el trabajo de justificar. Tertuliano, a finales del siglo II, al describir la iniciación cristiana, nos dice que tras el baño del agua y de la unción con el crisma, por medio de la imposición de manos y la oración, se comunica el Espíritu Santo. San Cipriano, unos años después, explica que la imposición de manos y la oración que realiza el obispo para dar el Espíritu Santo está en conexión con lo que los apóstoles realizan en Samaria. Eso que hemos contado hace un momento, que hacen Pedro y Juan después de que Felipe ha pasado por allí bautizando, podemos decir, a todo el que se ha dejado, a todo el que ha aceptado el mensaje de Cristo. Otro documento, la llamada tradición apostólica de San Hipólito, también a comienzos del siglo III, habla con claridad del rito de la confirmación, que tiene lugar después del bautismo. El obispo impone las manos y con una oración implora la gracia de Dios. Después vierte óleo santo sobre la cabeza y sigue la señal de la cruz, la asignación en la frente y el beso de paz. Otros testimonios los encontramos en San Agustín, en San Ambrosio, en el Papa Inocencio I, que escribe a Decencio, obispo de Gubbio, y afirma categóricamente que esta unción está reservada al obispo y por ella se confiere el don del Espíritu Santo. Si vamos a los textos litúrgicos de la liturgia romana que se han conservado, nos encontramos con el sacramentario gelasiano, donde mediante la confirmación se da el Espíritu Santo. Después que el niño ha sido bautizado, se lleva al niño, y estamos con el bautismo de niños, se le lleva al obispo, queda el Spiritus Septiformis. Al imponerle la mano y hacer sobre él una oración, y acto seguido lo signa en la frente con el crisma, al tiempo que le dice: Signum Christi invitam aeternam, el signo de Cristo en la vida eterna, para la vida eterna, y le da la paz. Lo mismo en los siguientes, el sacramentario gregoriano, los ordinarios romanos, ya a partir de este momento es algo que está extendido, tanto en Oriente como en Occidente. Cambian las palabras con las que se administra el sacramento, cambia a veces el momento en el que se administra el sacramento, pero siempre lo encontramos. San Paciano de Barcelona, por hablar de lo que sucede en la península ibérica en el siglo IV, en un sermón sobre el bautismo afirma: recibir a Cristo, ser hijo de Dios, todo esto no puede realizarse sino mediante el baño del agua, del crisma y del obispo. Por el baño bautismal somos purificados de nuestros pecados. Por el crisma se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ambas cosas las impetramos por la mano y la boca del obispo. Y así todo el hombre renace y es renovado en Cristo. Podemos concluir que si al principio encontramos una unidad en la celebración de los tres sacramentos de la iniciación cristiana, quedando la confirmación en segundo lugar, a partir del siglo V se comienza a separar la confirmación, reservada al obispo,
del resto de la iniciación cristiana. Al mismo tiempo, se intensifica su sentido de fortalecimiento para la lucha en el mundo. Por la confirmación se confiere una especial vinculación al Espíritu Santo, que lleva a la plenitud de los dones de Dios ya presentes en el bautismo, participando de la función mesiánica de Cristo, el ungido, del que siempre debemos dar testimonio. Se acentúa un poco lo que aparece en Pentecostés, ese dar testimonio. Fijaos que es precisamente en Pentecostés donde a los apóstoles se les quita el miedo, y los que antes no se atrevían a salir del cenáculo empiezan a diestro y a siniestro a hablar de Jesucristo, de la redención, y que incluso cuando son llevados ante el Sanedrín y se les prohíbe hablar en nombre de Cristo, dirán: como podéis comprender, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El sacramento de la confirmación se administra con 3 símbolos: la imposición de las manos, la crismación y la asignación, o señal de la cruz en la frente. La imposición de manos es el gesto de comunicación de un don. La crismación configura a Cristo el ungido, a lo que él mismo comunica el Espíritu Santo. La asignación es la marca permanente de la acción del Espíritu Santo, vinculada a la redención en la cruz. De esto volveremos después sobre esto. Desde este momento, tanto la teología como el magisterio insisten en el fortalecimiento que otorga el sacramento de la confirmación. Se da al confirmado el sentido de soldado de Cristo, que debe combatir los enemigos de la fe, en él y en el mundo. Ya nos encontramos con frecuencia en Occidente la alteración del orden tradicional de los sacramentos de la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación y Eucaristía quedan con frecuencia como bautismo, Eucaristía y confirmación. Todavía en el siglo XX se ha insistido mucho en la confirmación como el sacramento del testimonio cristiano y del apostolado. El Concilio Vaticano II afirma que los cristianos, por el sacramento de la confirmación, se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe con su palabra y sus obras como verdaderos testigos de Cristo. Lo dice en el número 11, la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Sin embargo, el mismo concilio insiste también en la íntima relación de este sacramento con toda la iniciación cristiana. Así aparece en el ritual, fruto del Vaticano II, donde aparece como un paso de la iniciación cristiana que culmina con la participación de la Eucaristía. Otra cuestión que ya hemos hecho referencia, muy debatida, sobre todo en el siglo XX, y es un problema aún no resuelto, con satisfacción de todos, es lo que se refiere también a la edad de la confirmación, y en parte relacionado con esto, el orden en que se administran los sacramentos de la iniciación cristiana. El Código de Derecho Canónico señala como edad la edad de la discreción, sería en torno a los 7 años, aunque las conferencias episcopales pueden establecer otra edad. La Conferencia Episcopal Española estableció en torno a los 14 años, a no ser que el obispo diocesano determine otra cosa. Si tuviéramos que decir, y entramos ya en la reflexión sobre la confirmación, si tuviéramos que decir rápidamente qué es la confirmación, diríamos que es el segundo de los sacramentos de la iniciación cristiana que confiere el don del Espíritu Santo y lleva a plenitud el crecimiento, la madurez del cristiano. Después debemos precisar que se recibe por la unción por el crisma en la frente con la imposición de la mano y las palabras que acompañan.
recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La Constitución Apostólica Divine Consortium Naturae sobre el sacramento de la confirmación del Papa Pablo VI, por la que se promulga el nuevo ritual y se aprueban algunas modificaciones establecidas en el rito de administración de este sacramento, recuerda que la participación de la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos, se recibe cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y se avanza hacia la perfección de la caridad. Es curioso que de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, hay 2 que imprimen carácter, esa marca, esa transformación que recibimos en nuestro espíritu por el bautismo y por la confirmación. La Eucaristía no imprime carácter. Y sin embargo, es el sacramento que nos va acompañando a través de toda nuestra vida hasta llegar al cielo. Pero es por ese carácter del bautismo y de la confirmación por el que podemos tomar parte en el culto divino, en la liturgia, como hijos de Dios, como personas que participan de la redención de Cristo y en quien está presente Dios por la inhabitación trinitaria. Aparece la vinculación intrínseca que existe entre los 3 primeros sacramentos que constituyen el fundamento de la vida cristiana. Si nos falta la confirmación, está faltando algo al fundamento de nuestra vida cristiana. Todos 3 constituyen la iniciación cristiana y actualizan lo acontecido en Pascua y Pentecostés al comienzo de la misión de la Iglesia. Lo que se inicia en el sacramento del bautismo alcanza su plenitud en el sacramento de la confirmación. Quien se ha incorporado a Cristo por el primer sacramento se vincula más perfectamente al resucitado por la acción del Espíritu. La confirmación, eso sí, posee sus símbolos propios, con ritos característicos, y depende directamente en su administración del obispo, cabeza de la Iglesia, a la que se une más estrechamente el confirmado, participando de la misión de la misma Iglesia y dando testimonio en medio del mundo. La confirmación, que imprime carácter, como hemos dicho, y por lo tanto no puede repetirse, acerca más aún al misterio de Dios y a la participación en su amor misericordioso. La llamada a la santidad, que es ya una realidad en el bautismo, experimenta una transformación hacia la perfecta configuración con Cristo y pone al servicio de la Iglesia mediante el triple munus, triple oficio o triple tarea, sacerdotal, profética y real. En otras palabras, se produce un avance en la vida espiritual y en el servicio a la Iglesia por la santificación del mundo. La acción del Espíritu enviado por Cristo en el confirmado lo lleva a la plenitud de Dios en la caridad. Por medio de la confirmación somos conducidos hacia la perfección cristiana. La confirmación, por lo tanto, es la asimilación perfecta a Jesucristo, ungido por el Padre con el Espíritu Santo, como profeta, sacerdote y rey, como el esposo de la nueva y definitiva alianza. Por eso mismo, perfecciona la inhabitación del Espíritu Santo y capacita, como ya hemos dicho, para la misión en la Iglesia. Se da una similitud entre el cristiano y toda la Iglesia. La Iglesia nace del costado de Cristo muerto en la cruz, pero es en Pentecostés cuando empieza a actuar, a anunciar al resucitado, a dar testimonio y santificar
por medio de los sacramentos. Algo semejante podemos establecer entre el bautismo y la confirmación en cada uno de los fieles y la acción de Dios en ellos por la gracia. No podemos olvidar que es el Espíritu quien conduce a la verdad plena que se identifica por Cristo. Es por la acción del Espíritu como alcanzamos, con los dones y los frutos del Espíritu Santo, la perfecta madurez en nuestro ser cristianos, en nuestro ser en Cristo como piedras vivas de la Iglesia. No obstante, no podemos olvidar que en la vida del cristiano todas las acciones divinas están interrelacionadas. No hay acciones ni sacramentos independientes. Todo se integra en la historia de la salvación y procede y conduce a la Eucaristía, que es la actualización del sacrificio de Cristo, la redención. Dicho esto, debemos subrayar la acción del Espíritu Santo en la confirmación, como aparece en los textos litúrgicos y en toda la tradición de Oriente y Occidente. La presencia y la acción del Espíritu Santo en la confirmación son evidentes. La vida sobrenatural que se recibe en el bautismo como un don de Dios alcanza una mayor madurez en la confirmación a causa de la mejor disposición del sujeto, que experimenta un incremento en su capacidad para participar del don divino y alcanza la madurez en la fe, ser plenamente adulto e integrarse en la misión de la Iglesia. No olvidemos, y esto a veces ha sido cierto error, que en la confirmación se recibe la madurez cristiana. Pero la madurez no es tanto un requisito para la confirmación, sino consecuencia de la acción del sacramento. Yo no me confirmo por estar maduro, sino que recibo esa madurez como fruto de la acción de Dios en mí. Tendré que tener, por supuesto, la debida disposición, un avance, un crecimiento en la fe y en la vida cristiana, pero la madurez es consecuencia de la acción de Dios, del Espíritu que actúa en mí. Todo esto se realiza en cada cristiano que recibe el don del Espíritu en la confirmación y en toda la Iglesia que desde Pentecostés se mueve por la acción del Espíritu y lo distribuye en los sacramentos. Concluimos. La confirmación como Pentecostés actualizado en la Iglesia y en la vida del bautizado que recibe el don del Espíritu Santo, supone una transformación que realiza la iniciación cristiana. De esta manera nos adentramos en el amor de Dios, que consuela, hace entrar en la intimidad divina, nos introduce en nuevas realidades que superan con creces todas nuestras expectativas. Dios nos da muchísimo más de lo que nosotros somos capaces de pensar, imaginar o incluso esperar. Nos sumergimos en el abismo de la caridad de Dios, en el misterio de Dios del que hemos sido hechos partícipes. La confirmación es la consagración que hace posible la misión, que nos une a Cristo para la salvación del mundo. Pero todo esto radicado en la íntima y profunda transformación que el sacramento realiza en cada persona que se acerca a Jesucristo por medio de la Iglesia. La experiencia de tantos hombres y mujeres que se encontraron con Jesús mientras recorría los pueblos y las aldeas de Judea y Galilea se debe vivir hoy en los sacramentos. Esto lo decía ya a mediados del siglo V el Papa San León Magno. Decía, lo que Cristo, las acciones de Cristo en el Evangelio son hoy los sacramentos en la Iglesia. A veces nos quejamos, entre comillas, echamos de menos la suerte que tuvieron esos hombres y esas mujeres que convivieron con Cristo en su vida pública. Pues nosotros somos más afortunados todavía, porque conociendo con mayor claridad el misterio de Cristo, también nos acercamos a Él y Él actúa en nosotros a través de
de los sacramentos. Esto es comprender y vivir la confirmación, y esto es vivir como confirmados, que es a lo que el Señor nos llama. Muchas gracias. Como la segunda de las ponencias también va sobre el tema de la confirmación, aunque sea más dirigida desde el punto de vista de la propuesta celebrativa del ritual, si os parece, descansamos, acumulamos el tiempo de preguntas para luego y después de las dos, porque probablemente en las preguntas que hagamos a lo mejor vamos a adelantar temas que él va a tratar ahora en la segunda ponencia. ¿Os parece? Sí. Pues entonces son las 7 menos cuarto a las 8 menos cuarto, perdón. Así es, las 7 menos cuarto. Entonces, a menos 5 nos volvemos para el centro, ¿vale?